¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 11 en punto. Bienvenidos a esta nuestra vía pública. Transitamos en debates, temas de interés nacional, discusiones, entrevistas en este canal 24 horas. Y vamos de inmediato con la imagen del día. Con caravanas en distintas ciudades de este país, de Chile, los taxistas protestaron esta jornada contra la denominada ley Uber. Sabemos no es solo para Uber, pero así se llama y todos entendemos de qué se trata, que diseñó el gobierno para regular justamente estos servicios a través de plataformas digitales de transporte de pasajeros como Uber, la ya citada Uber, Cabify y otras más. Miren, en Santiago los cientos de taxis comenzaron a circular desde las cercanías del Parque O'Higgins a eso de las 10 de la mañana y regresó al mismo punto luego de recorrer varias calles por casi 3 horas sin entorpecer el tráfico capitalino. Aquí tenemos una muestra de cómo se puede manifestar, tener cobertura, dar a conocer sus puntos y no entorpecerle la vida a los demás, ni menos actuar con violencia. Aquí hay que rescatar esa manifestación o esa parte de la manifestación. Bueno, para el gremio existe una improvisación por parte del Ejecutivo en este cuerpo legal, ya que, según su parecer, en la redacción de la iniciativa, por ejemplo, no se limita el número de autos que pueden prestar servicios en estas aplicaciones. Junto con esto reclaman por lo que consideran la informalidad de esta actividad que ha perjudicado sus ingresos. No es el único tema que nos convoca esta noche, porque fíjese que el año 2013, partidos de la exconcertación junto al Partido Comunista de Chile, el Partido Izquierda Ciudadana de Chile y el Movimiento Amplio Social se unieron para formar, esto es pura historia, pero bastante reciente, la nueva mayoría, que también es historia porque ya no existe. Coalición que apoyó el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el segundo más bien. Sin embargo, actualmente esta nueva mayoría ya es parte de la historia de Chile. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque duró tan poco versus la concertación que duró tanto. Bueno, conflictos internos, derrotas, tensiones, miradas de país, de sociedad. Esta noche, el ex senador demócrata cristiano Ignacio Walker, quien quizás fue uno de los primeros en prender las alarmas dentro de un ambiente de fiesta que era la de entonces Michelle Bachelet, que de seguro iba a ganar la presidencia nuevamente, dijo: tengo ciertos reparos sobre parte del programa, no suscribimos a ese programa. Pero bueno, igual ganó Michelle Bachelet, es parte también de la historia y hoy nos viene a contar Ignacio Walker sobre este libro, Nueva Mayoría, reflexiones sobre una derrota. Se analiza todas estas interrogantes. Conversaremos con Ignacio Walker aquí en unos minutitos más en Vía Pública. Ya el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anunció que durante la próxima semana se realizará una cumbre en la región de la Araucanía donde participarán aproximadamente 130 personas, representantes de todos los ámbitos que tengan que ver con este conflicto en la Araucanía. Empresas forestales, agrícolas, loncos, mapuches en general, distintos representantes del mundo mapuche, rectores de universidades, entre otros, para hablar acerca justamente de este problema que ya es tan largo y que tanta vuelta se le ha dado, que tan poco hemos avanzado. Algunos incluso creen que hemos retrocedido. Por otra parte, el Machi, Celestino Córdoba, fue trasladado en la madrugada de este sábado desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta Surrehue, en la comuna de Padre de las Casas, tras la autorización concedida por Gendarmería. Este hecho generó diversas opiniones y polémicas en varios sectores políticos. Esta noche analizamos el tema con los diputados Ricardo Celis, del PPD, y Andrés Molina, de Evópoli. Por ahora les vamos a presentar nuestra pregunta. Como cada noche, una pregunta en la cual ustedes podrán entrar a nuestro fanpage y responder. Aquí en pantalla va a aparecer de inmediato la cumbre anunciada por el ministro Moreno con representantes de la Araucanía. ¿Resolverá algunas aristas al menos de este conflicto? Uno podría decir, ¿cree usted que va a ayudar esta cumbre que se ha citado en la Araucanía? ¿Sí o no? Allí puede usted expresar su respuesta sobre este tema. Hacemos una pausa. A la vuelta, aquí en el estudio de Vía Pública, el ex senador Ignacio Walker. Le hablábamos a la introducción sobre, ¿se acuerda usted una coalición política que se llamaba la Nueva Mayoría? Que es parte de la historia de Chile. No es tan antigua como los pipiolos,
como los pelucones, como la Concertación, que también es muy antigua, el Partido Liberal, en fin. Hay tantos partidos que Ignacio Walker, como cientista política además, la nueva mayoría, y ahora, muy buenas noches, Ignacio. Hola, ¿qué tal, Matías? Ahora entra con un texto a revelar o a tratar de indagar por qué esta derrota tan rápido, por qué duró tan poco la vida de la nueva mayoría, de la cual formó parte. Un fin tan cerca del inicio, así se llama uno de los capítulos. Claro, y el libro se llama La nueva mayoría, reflexión de una derrota. Reflexiones sobre una derrota. Es que eso es lo importante. Yo creo que cuando uno ha sufrido una derrota política electoral, ¿no? Hay que asumirla. No con un ánimo autoflagelante, masoquista, pero sí con un espíritu crítico y autocrítico. Porque yo fui parte de la nueva mayoría, fue mi gobierno, fue un proceso de 8 años, yo fui presidente de la Democracia Cristiana 5 años, 8 años senador, pero yo creo que tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó, que nos desviamos, de alguna manera, de esa trayectoria virtuosa que ha tenido Chile en los últimos 30 años, de crecimiento, de modernización, de desarrollo, cómo esa lógica transversal de la concertación, que fue uno de los elementos de la gobernabilidad durante 20 años, se transformó en una lucha por las hegemonías internas al interior de la nueva mayoría, una cierta personalización también del ejercicio del poder en desmedro de los partidos, ¿no es cierto?, y los parlamentarios. En fin, es un análisis que concluye sobre el futuro, porque lo que me interesa es el futuro. Toda derrota y todo éxito es multifactorial, es difícil decir que esto pasó por tal cosa. Antes de entrar a los multifactores de esta derrota o de este fracaso, porque una coalición que se arma para estar un gobierno es un fracaso, sea derecha, izquierda, arriba o de abajo, uno supone que hace, y sobre todo en Chile, que hacen procesos más o menos largos, ¿no? Salvo Chile Primero, creo que se llamó una coalición de la derecha donde estaba Flores, ¿se acuerda? Sí. Duró como eso, o sea, una cosa bien lamentable la nueva mayoría. Más que qué pasó, usted hace una pregunta interesante, ¿cuándo nació? Y dice como que es difícil encontrarle la partida de nacimiento, no está. Sí. ¿Cuándo nació? ¿En qué momento? Y no hay un certificado de defunción de la concertación, pero yo creo que nació el 30 de junio del 2013, cuando convocamos a una amplia primaria, ¿no?, sin exclusión, en que fue desde Andrés Velasco, centro-izquierda, socialdemócrata, liberal, hasta el Partido Comunista. Votaron más de 3 millones de personas. Fue un ejercicio democrático importante, entre quienes éramos fuerzas políticas de oposición. Entonces yo creo que esa es como la fecha de nacimiento, ¿no? Ya, pero ahí había un hermano nuevo, adoptado, sí, que era el Partido Comunista, sí, que siempre se había mantenido, pese a que venían desde la oposición, sí, a Pinochet, así de larga en la historia. De repente deciden decirle, bueno, ya, ahora arriba. ¿Por qué esa decisión de adoptar a este primo hermano? Primero, lo que ocurrió es que durante 20 años el Partido Comunista fue oposición a la concertación. Sí, pero sí, estaba en la oposición. Sí, oposición. Técnicamente estaba en la oposición. Ya, pero la oposición colaboró en algunas elecciones, claro, dices tú, presidenciales, pero votos de segunda vuelta. Pero el Partido Comunista fue un partido de oposición a la concertación durante 20 años, legítimamente. Y después nos encontramos todos en la oposición al gobierno del presidente Piñera. Y cuando tú estás en la oposición, porque así funciona la democracia, pues, Matías, o sea, el que gobierna, ¿no es cierto?, se aglutina en torno al gobierno y los partidos de oposición aspiran a gobernar. Y la gente, yo era presidente del partido, nos tocó la elección municipal el 2012, el 2013 la parlamentaria, en fin, los camaradas, ¿no?, el anónimo militante de base que yo le digo, que es el gran baluarte que tiene este partido, en todo Chile, ¿qué es lo que nos decían? Nos decían, déjense de pelear y pónganse de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo, apareció el fenómeno electoral de Michelle Bachelet, bueno, hay que decirlo. Ahí hay una paradoja. Una candidata que llega prácticamente con la banda presidencial en su maletín, porque era una candidata ganadora seguro, quien se le pusiera por delante iba a ganar Michelle Bachelet. Eso cualquier político diría, lo compro, ¿dónde puedo obtener una candidata que me va a asegurar un triunfo? ¿Fue ese el origen del problema o no? Porque no los hizo discutir, no los hizo negociar, sino que era lo que decía Bachelet y nadie se movía. El que se movía quedaba fuera de la foto. Bueno, la verdad es que el fenómeno electoral de Michelle Bachelet fue así, como tú lo describes. Ella había terminado su primer gobierno con un 84% de aprobación, que es una cosa increíble, ¿no? Bueno, entonces llega de Nueva York, que está la primaria, 3 millones de personas, gana con más del 70% de los votos, y evidentemente que es, ¿no es cierto?, lo que tira este carro de 7 partidos, ya no 4. Bueno, pero al final, mira... ¿Y ella es la que empuja más al Partido Comunista hacia adentro? Es que el tema no es tanto el Partido Comunista. Yo digo en el libro lo que ha llamado la atención. Yo creo que es mucho más reprochable, Matías, visto en retrospectiva. Todos aquellos dirigentes parlamentarios, presidentes de partidos de la exconcertación,
que una vez en el segundo gobierno de la Bachelet terminan renegando de la Concertación. Bueno, ese es otro punto. Pero, ¿no? Yo creo que eso es más grave que el Partido Comunista, que había sido oposición 20 años. Sí, ese es otro punto que se toca también en el libro. Es como, dice usted en algún momento que es un padre, ¿cómo dice? Por aquí decía que nadie reconoce la paternidad. Claro. O sea, nadie dice... Digo, la nueva mayoría hija ilegítima de la Concertación. Hija ilegítima. Porque nadie reconoce la paternidad. Pero otra paradoja, uno podría decir... Derecha y izquierda hay un consenso, que la Concertación es el bloque político que ha estado más tiempo probablemente y que ha tenido más éxito. Pues bien, quienes fueron parte se avergüenzan. Es que lo que pasa, Matías, aquí hubo dos diagnósticos equivocados, el 2013-2014. Uno, el de Jovino Novoa, desde la derecha, que decía, mire, el malestar social es un invento de la izquierda. Mentira, el malestar social es real, ¿no? Bueno, pero también hubo un diagnóstico equivocado, tal vez en el entorno de Michelle Bachelet, que prácticamente Chile era una caldera a punto de estallar. Así lo digo en el libro, ¿no? Que tampoco es cierto. O sea, lo que tenemos, el tema de la desigualdad, el tema del movimiento estudiantil, el 2011, son las contradicciones y las tensiones que surgen de un acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo, como el que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Entonces, cuando uno parte de un diagnóstico equivocado, ¿no? Y pone todos los huevos en la canasta, ¿no es cierto?, de la distribución, de la desigualdad, de la reforma tributaria, olvidando el crecimiento con equidad. Ya, pero ustedes tenían una autocrítica que tienen que hacer ustedes. Ustedes eran la democracia cristiana quienes tenían que parar la mano o golpear la mesa y decir, momentito, nos estamos equivocando en el diagnóstico. Bueno, en esta micro no queremos ir. Nosotros dimos una pelea... ¿Ustedes fueron seducidos por el poder también? Es que no es un tema de seducción. Nosotros participamos responsablemente, yo era presidente del partido, senador, de este esfuerzo, de este programa, en fin, con ministros, dentro del gobierno, pero francamente, frente a la improvisación, la desprolijidad, la falta de solvencia técnica, el ruido político, las luchas por la hegemonía, no fue fácil para los 28 parlamentarios de la democracia cristiana, 22 diputados y 6 senadores, para la dirección del partido, en esta izquierdización del gobierno. Porque, y junto con la izquierdización, mira lo que hace la presidenta Bachelet, muy bien yo creo, en mayo del 2015, hace un cambio de gabinete brutal. Saca todo el equipo político, al ministro de Hacienda, nombra... ¿A quién nombra? A Jorge Burgos y a Rodrigo Valdés. Uno sabe lo que piensan Burgos y Valdés. Entonces uno dice, qué bien, vamos a rectificar, ¿no? Y vino el realismo sin renuncia. Al mes siguiente, en el fondo, yo lo dije así en una entrevista, el PC se salió con la suya, porque era para... El PC estaba discutiendo en ese momento si seguía en el gobierno. Fue bien gatopardista ese cambio, ¿no? Que cambie todo para que nada cambie. Bueno, la prueba... Llega Varela, llega Valdés, pero todo subterráneamente sigue... Claro, y la prueba es... ¿O no? Sí. Y tanto es así que Jorge Burgos y Rodrigo Valdés terminan renunciando indeclinablemente. El jefe político del gabinete y el jefe económico del gabinete, y todo el equipo económico. ¿No es cierto? Con Luis Felipe Céspedes, con Alejandro Mico. Claro. Entonces, ahí hay otro problema. Y con escándalo. Sí, claro. Porque todos sabemos la coyuntura. Ahí hay otro problema, la falta de conducción política y económica. ¿De quién? Sí, del gobierno. ¿De la presidenta? Bueno, porque cuando uno tiene una coalición tan variopinta, hay que ser particularmente fuerte en el liderazgo. ¿Falló allí Bachelet? Falló en un sentido, que es importante, porque en un sistema presidencial como el chileno, el presidente de la República tiene 3 funciones. Jefe de Estado, jefe de gobierno y líder de la coalición. Y la verdad es que la presidenta Bachelet fue jefa de Estado, fue jefa de gobierno, pero no ejerció el rol de líder de la coalición. Y cuando tú tienes un conglomerado tan heterogéneo, alguien tiene que zanjar las cosas, alguien tiene que dirimir. De lo contrario, tú dejas que esto quede un poco a la deriva y que estas pugnas por la hegemonía, el concepto no es mío, la pugna por la hegemonía, por la direccionalidad del proceso, es el 24º Congreso del Partido Comunista del 2015, en que analizan justamente el cambio de gabinete del 2015 de mayo, y el Partido Comunista discute si va a seguir o no en el gobierno. ¿Una forma de chantaje? Bueno, no son las formas de la política, no es lo que conocimos en la Concertación, donde tuvimos muchas coyunturas críticas, pero donde siempre hubo una lógica transversal. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la crisis de Lagos Escobar como ministro de Obras Públicas y la construcción, o el decreto de construcción de Punta Peuco? Por Hay ejemplo. un capítulo muy interesante de cómo se zanjaban las diferencias profundas. Nosotros tuvimos desde el día 1 conflictos en la Concertación, desde el año 90, pero ahí estaba el arte de la política. La forma de articular la presidencia con los partidos, con los parlamentarios, era más horizontal, era más colectivo el proyecto, ¿no? Aquí se personalizó, piensa tú, lo cito ahí en el penúltimo capítulo, la ceremonia del adiós se llama,
O sea, la presidenta Bachelet termina presentando, acuérdate, un proyecto de texto de nueva constitución sin consultar a ni un partido y a ni un parlamentario. Entonces, ahí también hubo un error, creo, de prescindir un poco de los partidos. Y terminó bastante aislada, no solo de los partidos, sino que del gabinete. Terminó aparentemente gobernando con un subgabinete de jefe de gabinete, valga la redundancia o la cacofonía, que no es ministro en este caso, más algunos ministros, peleada directamente con algunos de sus ministros, el caso del ministro Campos, que la última mañana tuvo el entrevero que sabemos. Eso tal vez fue más anecdótico como los últimos días. Pero no es sintomático de que hubo ministros que se sintieron casi como orbitando, pero no siendo parte. Peor que eso, Matías, nunca hubo una sola voz desde el gobierno. Por ejemplo, en materia laboral, siempre hubo dos voces desde el gobierno, ¿no? En materia educacional, siempre hubo dos voces desde el gobierno. Entonces, al final, tú terminabas sacando la castaña con las manos del gato. Te fijas, tú éramos los parlamentarios de la democracia cristiana. Estamos narrando las cosas negativas, muchas de ellas, pero también hay cambios fundamentales, reformas sociales que van a quedar probablemente en los libros de historia, hechos por Bachelet. Y los menciona en el libro. Claro, y eso también está dentro de los activos, ¿no? Sin embargo, eso la población no los valoró porque llegada la elección siguiente le fue pésimo a la nueva mayoría. ¿Por qué no valoró esos cambios radicales que supuestamente Mi interpretación, la hipótesis que yo planteo ahí, es que más que las reformas o los objetivos de las reformas, fue la gestión de las reformas. La improvisación, la desprolijidad, la falta de solvencia técnica, el ruido político, la retroexcavadora, los patines. Terminamos alienando a los sectores medios, al mundo independiente, al voto moderado, al voto de centro, que terminó votando por Sebastián Piñera. Entonces, yo digo, no miremos al techo. Pero no votando, en diciembre, arrasando Piñera, con una elección, porque no ganaron apretadamente. Piñera subió, Matías, de 36 a 55% en 30 días. Porque el primer round... ¿Votaron los demócratas cristianos ahí por Piñera? Por supuesto, eso está en los estudios. ¿Usted también? Yo voté por Alejandro Guillé, por supuesto. Yo soy un militante disciplinado de la democracia cristiana. Pero te quiero decir, primer acto, primera vuelta, ¿con quién compite Piñera? Con José Antonio Kast, por el voto de la derecha. Segundo acto, la segunda vuelta, derecho al centro. La gratuidad, ¿te acuerdas? Para José Osandón, no sé qué. Bueno, arrasa 55%. Pero nosotros le pavimentamos ese terreno. Porque si uno termina renegando de los mejores 20 años de la concertación y uno termina haciendo una gestión con tanto ruido político, que terminas alienando a los sectores medios, al voto independiente, al voto del centro, bueno, está subsidiando al candidato de la derecha. Esta es una película que ya vimos, la podemos repetir porque está en los YouTube, digamos, de esta película la podemos ver 1000 veces. ¿Aprendieron ustedes de eso como coalición política? Yo espero que sí. Sobre todo es lo que yo planteo ahí desde la línea primera. ¿Qué es lo importante al final? Mira, en los últimos 50 años, informe del Banco Mundial, en el mundo, solo 12 países han pasado del ingreso medio al desarrollo, ninguno de América Latina. Nosotros estamos ahí. Y por lo tanto, Chile, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, tenemos el deber, Matías, de no repetir la historia del siglo XX. Chile, un caso de desarrollo frustrado. Claro. ¿Te acuerdas del libro de Aníbal Pinto? Claro. En el año 57, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Esa fue la historia del siglo XX, con todos los progresos. Pero si ustedes, viejos concertacionistas, perdieron y narran como está narrando toda esta historia, saben esta historia ustedes más que nadie, ¿aprendieron sobre ese error? ¿Se están yo juntando, quiero creer que nosotros para poder presentar esa alternativa? Déjame ponerlo de la siguiente manera. Yo creo que la directiva del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por Fuad Chaín, está marcando el tono y la música adecuado. De perfilar nuestro partido, nuestras convicciones, nuestra identidad, tomarnos tiempo para los acuerdos electorales que ya vendrán algún día, alianzas de gobierno ni hablar ahora. O sea, aquí hay una crisis de representación y hay una izquierdización. Cuando tú hablas de centro-izquierda hoy día, Matías, porque siempre hemos hablado, la concertación fue una alianza centro-izquierda, claro. Pero cuando tú tienes 20 partidos de izquierda, no es una metáfora, 13, 14 en el Frente Amplio, 6 ex Nueva Mayoría, PRO, ahí llevas 21. O sea, ¿de qué centro-izquierda estamos hablando? Entonces ya si se supone que fuimos arroz graneado, en la expresión de Mario Fernández. Pues. Imagínate con 20 partidos de izquierda. Entonces, y terminaron siendo arroz graneado porque nunca golpearon la mesa cuando realmente eran un poder específico, importante. Empezaron a desinflarse, empezó a hacer vagón de cola. Y hoy día la democracia cristiana sale a la calle. Cuando ganó fue Chaín, a mí me llamó la atención. Salía de este porte en los diarios. Pero ojo, votaron 14.000 personas. Sí, está bien, porque van los militantes. Pero oye, 14.000 pero ya no es tema personas. nacional.
Bueno, pero la democracia cristiana tiene 10%, tiene 19 parlamentarios. Yo creo que efectivamente nuestro partido, quiero pensar, ¿no es cierto?, está sacando las lecciones para caminar no solo, esto no es un tema de camino propio, para ir reconstruyendo lo que Ernesto Tone llama un sujeto reformador, que hay que buscar un nombre más sexy, pero a mí me gusta la idea. Un sujeto reformador, sin complejo, ¿te fijas? Sin retóricas incendiarias, sin ánimos refundacionales. Porque eso fue lo que se instaló en el primer tiempo. ¿Cuántos son los que piensan así? ¿Son mayoría en la centroizquierda? No, yo creo que somos hoy día minoría. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿De la democracia cristiana? ¿Y van a seguir siendo minoría hasta cuándo? Hasta que busquen una coalición que les dé el ojo, que pero les dé eso viene sombra. después. ¿Quién les va a dar sombra con estas ideas? Yo no estoy contando votos en este momento, Matías. Yo estoy tratando de afirmar, pues si tú me preguntas... Pero hace frío allá afuera. Hay que pasar agosto. Pero te quiero decir, los partidos no son la democracia cristiana. La izquierda se está posicionando en la izquierda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El Partido Socialista con el PC, con el Frente Amplio, están logrando crecientemente una coalición. La democracia cristiana con el Partido Radical somos una bancada en la Cámara de Diputados. Ahora el PPD, ¿no es cierto?, con Heraldo Muñoz ha dado también señales interesantes. Vamos a ver lo que pasa en la elección de ayer del Partido Radical. Pero te quiero decir, hay un espacio del centro, centro-izquierda, con los sectores medios. ¿Es futbolero usted, no? Sí. Era más antes. Como dice el mago Valdivia, con respeto, pero cuando uno escucha hablar que un expresidente de la democracia cristiana, presidente del Senado, ministro de Estado, me dice que su coalición es con el Partido Radical en términos futbolísticos, es como un hincha de Magallanes que me dice que se está juntando con un hincha de Santiago Morning. Sí, pero yo creo son partidos como Ferro Badminton, son de la revista Estadio. Pero tú me estabas preguntando si éramos mayoría o minoría. No, pero es que yo te digo que somos minoría. Pero son dos partidos. Pero ojo. Ahí siempre con respeto. 154 años de historia del Partido Radical. Oye, el Magallanes tiene 4 8 diputados. Y el Morning. 103 años del Partido Comunista. Con el Partido Socialista somos jóvenes de 80 años. Te quiero decir, Matías, yo lo decía en la presentación del libro hoy día, en Chile hay partidos políticos. Ahora que hay muchos, porque hay una crisis de representación. ¿No? Entonces, contar los votos hoy día no viene al caso. Lo que viene al caso hoy día, en esta crisis de representación política, esos sectores que se sienten huérfanos de representación política, en el centro, en los sectores medios, no sé, todo el mundo independiente, la democracia cristiana sigue siendo una alternativa. Identidad sin complejo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le faltó y eso es lo que quieren recuperar. Pero perdón, yo veo que estamos terminando, pero sí, yo estuve 5 años de presidente de partido, recibí un partido con 15%, lo entregué con 15%, subimos de 19 a 22 diputados, hoy día son 14, ¿no es cierto? Subimos a 63 alcaldes y caminamos y mascamos chicle a la vez. Es posible construir coalición y afirmar tu propia identidad. Muchísimas gracias, Ignacio Bucar, por estar aquí. Muchas el libro ya está en todas las librerías. La nueva mayoría, Reflexiones sobre una derrota. ¿Sujeto cómo Editorial Catalonia. ¿Sujeto cómo decía? Es sujeto reformador. Sujeto reformador. Gracias, Ignacio. Hay que buscar un nombre más sexy, pero bueno. No, pero la política tiene sus términos. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Gracias a ti, Mateo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tenemos un debate, una conversación aquí sobre 2 diputados de la Araucanía, sobre este plan que presenta el gobierno y sobre medidas que han sido bien polémicas. Por ejemplo, permitir que Celestino Córdoba deje prisión. Está condenado, no investigado, está condenado por un hecho, como sabemos, el caso de Luis Macay. Salió para ir a su comunidad. Eso ha generado mucha molestia, pero ha generado también cambios, para algunos, esperanza. Debatamos sobre eso a la vuelta, sigamos transitando aquí en nuestra vía pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y tenemos un tema muy apasionante que está además muy candente y creo yo que viviendo una gran posibilidad de generar algo distinto. La Araucanía nos convoca esta noche y tenemos a dos diputados de la zona. Ellos son el médico Ricardo Celis, diputado PPD. Ricardo, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, María, a ti. Y también nos acompaña el diputado Andrés Molina, diputado de Evópolis, fue intendente en el primer gobierno del presidente Piñera en esa zona de la Araucanía, ¿no es así? Así es, los 4 años. También fue intendente Ricardo. También fue intendente, disculpe, Ricardo se me había ido en el gobierno del presidente Lagos. Sí, del presidente. Mire usted. Yo quiero partir al tiro por el asunto que me parece que divide más las aguas. El permiso que se le da al machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen de la pareja Luisinger Macay, para ir a renovar su rehuen con su comunidad. ¿Creen ustedes que fue una medida acertada, Ricardo? ¿Una medida justa? ¿Una medida que usted hubiese tomado? Acertadísima. Yo siempre estuve a favor porque Celestino nunca pidió
alguna modificación de su condena o nada que se le parezca, sino que lo que él solicitó fue un beneficio que tienen muchas personas desde el punto de vista de la espiritualidad o de la religión. Así es que yo felicito que finalmente se haya accedido y ya vimos lo que pasó. Celestino Córdoba fue a su rehue, no pasó nada de lo que algunos supusieron que iba a pasar, que iba a haber desorden o algo así. Y yo resalto además la figura de Jorge Luxinger y su familia por su generosidad. Hay un acto de perdón incluso veo en él en este sentido y termina en una cosa que a mí me parece positiva. Después han venido muchas señales de acercamiento, de apertura a diálogo y yo creo que esa es la gran ganancia. Y aquí Jorge Luxinger y además la autoridad y Celestino y el grupo que acompañó a Celestino Córdoba tiene un plus y creo que es una cuestión a su favor. Andrés Molina, ¿tú crees que es una buena medida la que se tomó de parte de las autoridades allí? A ver, primero yo quiero explicarle, es una medida difícil de entender para muchos sectores de la Araucanía, porque claramente aquí hay una persona que está condenada, ¿cierto?, por quizá uno de los hechos más dolorosos, que en lo personal también a mí me tocó vivir muy en persona ahí en el momento. Y además de eso, una persona que ha guardado silencio y que no ha declarado absolutamente nada durante todo este proceso. Entonces es difícil entenderlo, pero al mismo tiempo hay que entender... ¿Siente que es un privilegio que no se lo merece? ¿Eso me quiere decir? Claro, quiero decirte de que es un privilegio, no es que no se lo merezca, es un privilegio que la gente lee que se le está dando a él y quizás también a muchas personas se le está dejando de dar. Y también bajo una presión que también es indebida desde el punto de vista, ¿cierto?, de esta huelga de hambre. Hay que decir, sí, también, yo miraba a través, ¿cierto?, de las redes, y este tema, si lo llevamos hacia un año atrás, en el gobierno anterior, justamente él pidiendo 48 horas fue denegado también por Gendarmería. Y en ese sentido creo que el cambio que hubo, donde él solicita 15 horas y solicita además, ¿cierto?, que ya no son 200 ni 300 personas las que iban a estar en este acto y son 24 o 20 personas sus familiares, cambia totalmente también la seguridad de Gendarmería. Y al mismo tiempo, y en esto yo comparto con Ricardo, no sé cuál es el perdón, ahí difiero con él, pero en las palabras de Jorge respecto a que... Jorge Luxinger, hijo de la pareja Luxinger. Hijo de la pareja, ¿cierto?, del matrimonio y del... Para decir lo que dijo. Para decir lo que dijo frente a ese... Mucha fuerza. Y decirte que además, ¿cierto?, quiero destacar las palabras de Aniceto Norín. Y aquí quiero... Aniceto Norín, ¿quién es? Aniceto Norín es un lonco que, hay que recordar, él fue... condenado por ley antiterrorista, en ese caso, Agustín Figueroa, ex ministro de Agricultura, se recordarán, 2005. El año 2003, donde además la Corte Interamericana, ¿cierto?, ahí hace su acción, castiga a Chile, se anuló el juicio. Ahí hubo, digamos, una situación en la cual se dijeron palabras, hubo todo testimonio donde se dijo y fue juzgado por este tema. Bueno, resumen, ese señor se sientan juntos, a pesar de sus diferencias, son capaces de sentarse con Jorge Luxinger, conversar, y eso quiero valorar mucho, porque tú puedes no estar de acuerdo en cosas, pero el sentarte... Entiendo que Aniceto Norín pidió la presencia de Jorge Luxinger. Así fue. Ese fue el elemento... Por así decirlo, antagonistas en esta historia. Pero es que ese es el elemento clave, yo creo, que ocurre, que lo menciona Andrés, que a mí me parece... Se genera a partir de esto un hecho doloroso que todos encontramos horrible, pero se genera a partir de esto un hecho de diálogo. Y yo cuando digo perdón, es que si estuviese en el caso de Jorge Luxinger, para mí sería muy difícil acceder a una solicitud donde hay un permiso de alguien que fue la persona que yo asumo o que... Exacto. Entonces hay un acto ahí profundo. Y eso genera diálogo. Creo que los dos de alguna manera aprueban la autorización que le dio la autoridad a lo que estamos diciendo es que, a ver, aquí hay un punto que uno tiene que, aquí hay que cambiar un poco las formas como se han llevado. Yo quiero ahí manifestarle a la misma gente de la región, muchas veces hay que en esto flexibilizar. Y efectivamente, yo creo que hay que rescatar lo siguiente. Aniceto Norín dice muy claramente que no justifica la violencia, que condena la violencia. Y ahí yo creo que se genera un punto, que es lo que viene después, donde también, ¿cierto?, vemos a Héctor Yaitul, a la CAM, claro, claramente diciendo, miren, en estas condiciones nosotros queremos hacer un alto y estamos en alguna medida haciendo un llamado de diálogo a la moneda.
Entonces uno dice, bueno, la primera, esta gente ha sido claramente la que se ha estado adjudicando hechos de violencia. Ya produce paz. Sí. Y desde el momento que la CAM dice que paraliza o suspende las acciones respecto a las acciones violentas, hemos visto, respecto de la petición de la libertad por estos pocos días de Celestino Córdoba, ya tiene un logro concreto esta medida. Exacto, y hay una contraposición a lo que nos muestra la imagen, ¿cierto?, del Comando Jungla, que en la otra decisión que... ¿Usted cree que es un error esa? Es un error, ha demostrado ser un fracaso. De que se instala, han ocurrido 11, 12 atentados sin que se sepa nada. Entonces, y contra eso, contra esa imagen, aparece este hecho que para mí es uno de los hechos más relevantes que ocurrió en la Araucanía en el último tiempo. Claramente un hecho muy, muy relevante, de mucha fuerza, y que se contrapone de todas maneras, en donde claramente aquí aparece el diálogo como un eje central respecto al garrote. O sea, el gobierno está un gran acierto y un gran error, a su juicio. Exacto. Andrés Molina. Mira, yo respecto al tema del Comando Jungla, que al final ese nombre se lo coloca a la prensa, más que nada, hay que entender hay que entender una cosa. El gobierno ha manifestado y ha puesto en su eje la Araucanía. La Araucanía ha tenido una situación de violencia no ahora de estos 15 días o estos 12 días posteriores al Comando Jungla, sino que anteriores. Y una buena forma también de demostrar que estoy en eso, que yo me estoy preocupando, y aquí quiero decirlo, ese lanzamiento quizás fue equivocado de hacerlo, ¿cierto?, de la forma que se hizo. Pero había que demostrarle a la región que realmente, con los problemas que tuvimos en el tema de inteligencia, mira lo que era la inteligencia y lo que estamos viviendo. O sea, está preso, es decir, el jefe de la inteligencia. Oye, el jefe de la inteligencia preso hace 2 días. El jefe anterior de inteligencia en el gobierno nuestro era el director Villalobos, es decir, estamos hablando del director de Carabineros durante el gobierno de la presidenta Bachelet, era el director de inteligencia, que también, cierto, sabemos por todo lo que se ha investigado cómo hacía uso de este señor Schmidt también para ponerle bloqueadores a los celulares de los generales. Es decir, cómo fueron engañados todos los jefes de inteligencia. Ese era el nivel de inteligencia que teníamos. Entonces, ¿cómo como que gobierno... no tenemos ninguna demostración que es distinto. Claro, y como gobierno... ¿Ha mejorado eso? No, pero si ¿cómo va a mejorar en 2 meses o 3 meses? No, lo que te quiero decir que... Es un imposible. Lo que te quiero decir es que no tenemos evidencia que eso haya mejorado. Y yo espero, y nosotros esperamos, que eso mejore porque necesitamos. Súper importante. Porque la región necesita paz. Necesita alcanzar eso. Y la acción de inteligencia, más que la acción del garrote, a mi entender, es mucho más efectiva. Entonces yo creo que hay una cuestión importante. Eso es importante. Yo creo que ahí hay que pensar que estas son políticas de Estado. Sí. Yo fui intendente, tú igual. Cuando yo llegué a ser intendente, mi jefe de inteligencia, que había sido jefe de inteligencia durante el gobierno anterior, me lo habían despachado a Arica. Es decir, la mirada que hay era una mirada más bien ideológica, de no interesarle que realmente se construya una inteligencia a través del tiempo. Y eso, y yo creo que nosotros, por lo menos la gente de región, más allá de nuestras diferencias políticas, para nosotros es preocupante si nosotros vivimos ahí y esto le afecta a toda la región. Estamos en un problema grave y que por eso que nosotros tenemos cierta esperanza, y en eso yo comparto con Ricardo, que hay algo distinto en este minuto. Bueno, y yo espero vemos que el ministro Alfredo Moreno ha citado a esta gran cumbre, a esta gran mesa, 120 personas. Yo no sé en qué mesa caben. Oye, quiero aclarar una cosa. Han habido muchas. Oye, quiero aclarar una cosa, Matías. Esto no tiene que ver con una convocatoria del ministro Moreno. Aquí hubo una equivocación y quiero aprovechar porque incluso me lo pidió el propio director de la CONADE, Jorge Retamal, que lo hiciera ahora. Esto es un 3XI, que es la 8ª reunión que se ha hecho de la Confederación de la CPC con el grupo de los empresarios hace mucho. Creo que 3x10, integrémonos, innovemos. Sí, innovemos, estamos de acuerdo, pero no es una invitación del gobierno, no tiene que ver que el gobierno esté haciendo esta invitación. Y aquí ha habido un malentendido de mucha gente que se ha sentido, desde senadores, diputados, etcétera, nosotros, a veces, oye, no nos invitaron. Es que no corresponde, porque no es el gobierno el que está invitando. No, yo creo... Y líderes mapuches lo mismo. Quiero dejarlo claro, Ricardo. Yo creo, Andrés, ¿eh? que nosotros tenemos... pero quiero yo no me claro. siento afectado. No. Qué bueno. Aquí lo importante es que tienen que estar los actores más relevantes. Los actores más relevantes, y en esta ocasión que esté Víctor Ancalaf, me parece una buena idea. Ojalá que esté Yaitul, que ha expresado por los medios su disposición al diálogo, y yo hace mucho tiempo lo vengo diciendo. Mire, que estén los de la CAM en esa mesa. Sí, Andrés. Sí. Mira, para mí es más difícil en la medida, insisto, si yo sigo lo que Aniceto Norín fue muy claro en condenar la violencia, si yo tengo una condena clara de violencia de parte de la CAM,
Yo por lo menos creo que... Esa es una condición. Es una condición. ¿No le parece, diputado Celis, que es una condición? Yo creo que hay que hacer una tregua porque tomo el caso de Colombia, ¿cierto? Santos, finalmente yo creo que es primero el huevo o la gallina, pero hay que hacer una tregua, hay que hacer un acuerdo en ese sentido. Y voy a volver a un tema del Comando Jungla, una cosa, es que a mí me preocupa el marco jurídico. Este grupo de élite no tiene un marco jurídico como grupo antiterrorista. Lo ha dicho muchas veces Christian Slater, que fue el coronel que cuando yo fui intendente era el comandante del Tucapel, y ha sido súper claro, un experto en inteligencia, sabe, no tiene el marco jurídico para actuar. Entonces hay que ser cuidadoso en esas cosas, que tenga el marco jurídico, porque cuando obedezca la orden, si pasa algo que nadie espera que ocurra, ninguno desea, algo grave, ¿quién va a responder de eso? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en los marcos jurídicos en los que se actúa. Ustedes están probablemente dentro del bosque, como se dice, o sea, Exacto, ven las sí, cosas claro. de otra manera. Los que estamos más afuera, no vivimos ahí el día a día, gente que nos ve en Arica, que nos ve en Copiapó. No entiende esto. Puede percibir y le Sí. puede interesar mucho. Me gustaría que ustedes dos, que han sido intendentes, que son diputados de la zona, nos digan 2 o 3 cosas las cuales piensan, dada su experiencia, que destrabarían, o cosas más que destrabarían. Por ejemplo, reconocimiento constitucional, autonomía... Escaño reservado. Claro, cuotas Sí. políticas, ley de cuotas para mapuches. ¿Qué cosas destrabarían esto? Derechos políticos de todas maneras. Derechos Más políticos. puntualmente, Sí. ¿qué cosas? El reconocimiento constitucional. Ya. Yo esperaría una constitución donde tuviésemos un país plurinacional, nos reconociéramos como ¿Está de tales. acuerdo con Pero eso, por lo Andrés? menos... Yo estoy de acuerdo con un reconocimiento constitucional. Yo creo que hay que estudiar, Sí. no plurinacional, pero creo que hay que estudiarlo, hay que enriquecerlo. Llevamos mucho tiempo comprometiendo Sí, esto. claro. Mira, ¿Le parece esto que es eso una... sería importante para... Es que para cierto grupo región? es importante, pero para otros no, para quizá el mundo más político. También la participación política. Yo estoy de acuerdo con que le abramos una participación durante un periodo, distintas formas. Aquí podemos abrir... ¿Ley de cuotas en el Mira, Parlamento? podemos hacer una ley de cuotas, podemos buscar... Sí. Partidario, de todas maneras. Sí, mira, este fue un compromiso y yo creo que sectores de todos los sectores políticos hoy día están abiertos a esto. Te voy a decir más, Felipe Cas fue el único que votó en contra del aumento de diputados y estábamos nosotros, incluso en la misma primaria de Felipe Cas lo dijo, respecto a que Evópoli estaba de acuerdo con que hubiera participación política de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche. Reconocimiento constitucional. Ley de cuotas en representación, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Qué otras cosas son sentidas A y ver, relevantes? Autonomía en ciertos aspectos. A ver, eso Sí, es interesante. Es muy importante. O sea, hay ¿Qué tipo de autonomía? decidir los aspectos educacionales, lengua, ¿cierto? Aspectos culturales que están involucrados, que ellos decían en sus ¿Hacer un territorios. estatuto de autonomía como la que hay en España, por ejemplo, en algunos lugares? Sí, de todas maneras. O Canadá también, que tiene cierto estatuto de autonomía, que le tenemos miedo a la palabra autonomía porque suponemos que va a ocurrir, como dice alguno erróneamente, un Estado dentro de otro Estado. Esa frase es incorrecta, ¿cierto? Mira, yo Porque ahí- son pueblos que vivimos en un Estado, ¿cierto? Autonomía. a ver, Matías, yo la autonomía la llevaría incluso hacia el tema de la ley indígena. Hoy día nosotros lo estamos tratando como interdicto de la ley indígena. No les permitimos arrendar, no les permitimos vender sus tierras que están en la propia ciudad, en la zona urbana directamente, y los metemos en un sistema de permuta donde la CONADI tiene que aceptar esas cosas y meter justamente Yo ahí ahí tengo situaciones una de diferencia irregularidad, radical, tremenda. Desde mi punto de vista, tenemos que darles la posibilidad de que ellos puedan dividir sus propiedades cuando quieren trabajarlas, porque en comunidad muchas veces ellos no se entienden, como cualquier persona no se entiende. Entonces, démosles la autonomía para que ellos puedan decidir. Hoy día tenemos, mira, la educación que hoy día tenemos, después de 20 y tantos años de la ley indígena, tenemos mapuches educados, con capacidades, y por lo tanto no tenemos por qué estarlos tratando como ¿Por interdictos. qué piensa tan distinto, diputado Celis? Yo he trabajado este tema, hemos hecho varios conversatorios, hemos ido recogiendo opiniones, así como seguro el gobierno habrá ido recogiendo las suyas, pero el tema central aquí es que la tierra no es solo un lugar, un espacio donde se produzca, no es un espacio de productividad, es un espacio de cultura. Y la ley indígena es producto de un acuerdo político que ocurre a fines de los 80. Por lo tanto, no se puede deshacer, ¿cierto?, por una acción del Ejecutivo que vaya al Parlamento. Tiene que haber un acuerdo político en esa naturaleza. Y esto es tan central, yo digo siempre, así como el cobre chileno según el 71, y el 81 aparece en las concesiones, esto es lo mismo, es meter el dedo en el centro de la ley indígena en el tema de tierra, porque eso es un aspecto cultural. Hay un aspecto que tiene que ver con la conservación de una cultura, que es un compromiso del Estado. O sea, puede ser peligrosa esta libertad Sí, que genere así en es. el corto plazo. Así es. Libertad Y finalmente puede significar empobrecimiento y pérdida cultural.
Pero mira, hoy día, aquí estamos hablando de la tierra urbana. A mí me da mucha pena cuando frente a la Municipalidad de Paz de las Casas tenemos una comunidad que no tiene ni baño, que está en una pobreza tremenda y que además, ¿cierto?, si se le ocurre hoy día tratar de vender o deshacerse de su tierra, va a un esquema de permuta, donde tiene que pasar a un funcionario de la CONADI que le dice que si le van a cambiar 10 hectáreas en otro lado, está bien, pero le van a pasar plata entre medio. No, señores, nosotros tenemos que buscar otra forma, tenemos que darle más libertades. Hoy día tienen las capacidades de sobra para poder enfrentar. Y el tema productivo, yo difiero. Yo creo que ellos sí, muchos quieren producir, pero claro, cuando compran en comunidad, ¿cómo? Si eso, mira, si tú basta con que tú lo hagas en cualquier mundo. Culturalmente ellos actúan. Culturalmente la tierra es un elemento central. Mapu, no, a ver, ellos actúan en sus ritos, en su regue, en comunidad, pero en el ámbito de desarrollo, no, ellos son desconfiados. Pero si uno le pregunta, uno entra en una comunidad y les pregunta a ellos, ¿ustedes tienen por vocación ancestral producir en comunidad o de manera individual? No, te van a decir en manera individual. ¿Qué dice Ricardo? Individual. Pero con un sentido cultural distinto, porque la tierra, insisto, mira, yo me he dedicado a recorrer este tiempo porque yo creo que hay que explicarle a la gente de la Araucanía que existe lo que yo encuentro que es una amenaza por un tremendo acuerdo que tiene que ver con la mantención y la conservación de una cultura. Privar de la tierra a una cultura es como que tú fueses a la isla de Pascua y se hizo una intervención de la misma naturaleza. Es que no generalicemos. Y la isla de Pascua es un buen ejemplo de cómo va unida la cultura y la tierra. Exacto. A ver, yo aquí estoy hablando. El hecho que ser una isla favorece esta conversación, ¿cierto? Yo estoy hablando exclusivamente, y aquí dejar claro, de las tierras que están hoy día en la conurbación urbana, que están en la expansión. Nuestras ciudades están estranguladas en toda la región de Araucanía. A eso me refiero. Segundo, también sí creo, y estoy muy convencido de que en muchos casos ellos quieren también no la restitución en tierra, sino que están dispuestos también a que se les den ayuda en otros temas. Pueden ser en becas estudiantiles, en dinero directamente. Y yo creo que, honestamente, hay que darles la posibilidad de que ellos elijan. Si el Estado no tiene por qué decidir por ellos. Esa es mi opinión. Sí, pero no puede cambiarse la tierra, ¿cierto? Esto no es lo mismo que los espejitos, ¿cierto? No se puede cambiarse la tierra por elementos que sean ni por dinero en efectivo, ni por un departamento. Para ir cerrando, los dos diputados de la zona, exintendentes de la zona, ¿están esperanzados en el momento que se está viviendo hoy día, dado todo lo que hemos hablado aquí? Sí. ¿Estamos en el momento más expectante de los últimos años respecto de lograr un acuerdo? Yo felicito, siendo de oposición, al ministro Moreno y lo que se ha hecho, que es más que lo que habíamos vivido los años previos con la presidenta Bachelet. Veo por primera vez esta intención claramente de abrir el espacio del diálogo y para mí es un hecho muy alentador y muy importante. O sea, está con un nivel de expectativas alto y usted es diputado de oposición. Sí. Andrés, que es diputado... Mira, yo creo que tenemos una gran oportunidad, y no solo por el ministro Moreno, sino que por Jorge Retamal. También, que Jorge la mejor opinión que tengo yo del Jorge Retamal es una persona de la región de Araucanía que está segunda vez en CONADI, que conoce a todas las redes del mundo mapuche y que hoy día está en la antesala, parece que no está, pero está. Es un hombre estratégico, un hombre que incluso se fue a la universidad y estuvo dispuesto a volver al gobierno, a la CONADI, porque tiene un amor muy grande por sacar adelante este tema. Así que yo tengo esperanzas, pero también creo que hay que medir las expectativas. Insisto, aquí no podemos generar esto mira, mañana se acaba el éxito cuando hay un hecho de violencia pasado mañana y esto termina. Entonces, ojo, vamos avanzando con calma, es un proceso muy largo. Dije si está solucionado, si está en el momento. Sí, exacto. Así de simple. Ricardo Celis, diputado PPD de la zona, Andrés Molina, diputado Evópolis por la zona. Muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Gracias a ti, que vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a recordar la pregunta, la cumbre anunciada por el ministro Moreno, pero ya nos corrigieron que no era del gobierno, pero el ministro Moreno se entiende la pregunta, ¿no es cierto?, con representantes de la Araucanía. ¿Resolverá algunas aristas del conflicto, sí o no? ¿Usted está expectante? O la verdad que ya perdió un poco la esperanza. Hacemos una pausa, volvemos con la respuesta que ustedes nos han dado y otros temas que nos quedan todavía aquí. Seguimos transitando en esta vía pública. Esa pregunta que usted ha contestado a través de nuestro sitio o nuestro fanpage
24 horas en un segundito. Pero antes de decirle o preguntarles bien, si se imaginan que sus hackers entren a su red a través de la impresora, no es por alarmarlos, pero está pasando. Afortunadamente alguien ya pensó en eso. Ya llegó a Chile HP con las impresoras empresariales más seguras del mundo. Será la solución definitiva de los ataques o de los ciberataques a las empresas gracias a las tecnologías de sus impresoras. Si quieres saber más, ingresan hp.cl/seguridad. HP reinventa la seguridad. Vamos a la pantalla, aquí está. Veamos el resultado de la pregunta planteada al principio de nuestro programa en torno a lo que está ocurriendo en la Araucanía. ¡Pum! Con los Beatles de fondo. Ahí está Moreno, que es uno de los protagonistas de todo lo que está ocurriendo en la Araucanía. Veamos la respuesta, porque la pregunta ya la planteamos. Fíjese que esta cumbre, en su gran mayoría de las personas que respondieron a esta pregunta, 76% cree que no resolverá aristas ni siquiera del conflicto. Un 24% es más optimista. Veamos qué hay en aquí en nuestra página 24horas.cl. Estados Unidos detecta actividades de fábricas norcoreanas que construyen misiles intercontinentales. ¿En qué quedamos? ¿Están tan amigos? ¿Confían tanto el uno del otro? ¿Kim con Donald? Amigos, hasta que aparecen este tipo de cosas. Lea más información y otras informaciones en nuestro portal 24horas.cl. Veamos qué pasa con el tiempo, qué temperatura hay. Hacía frío afuera. Claro, 3,4 grados. Está despejado. Mucho frío en Santiago en este momento. Mañana y pasado, ¿qué es lo que ocurre con el pronóstico del tiempo? Máxima de 18 parcial mañana martes, miércoles máxima de 18 despejado. Y ahora es hora de escuchar música. Llevar a estos cracks. Nos transportamos a 1963, en que los Beatles grabaron esta canción, All My Lovin'. Tema compuesto por Paul McCartney, casi de manera casual, dicen algunos, para su novia Jane Asher, sin imaginar que sería precisamente este tema, esta canción, la que abriría las puertas del éxito del Cuarteto de Liverpool. Es además, según los expertos, la canción que mejor representa la primera etapa de los Beatles. Con All My Lovin' despedimos esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.